Mi papel es simplemente presentar, pero no puedo por menos que agradecer a todos los que parieron conjuntamente la idea de hacer las jornadas contra la pobreza. Queden todos representados en Enar Herrero, que es la que funge como presidenta de la asociación Alfonso X el Sabio, con motivo de la cual dimos en esta idea. Naturalmente también a los que han sido miembros del Comité de Coordinación, incluida mi secre favorita, Carmen Carrasco, y luego los que en cada facultad, con mayor o menor entusiasmo de los decanos o incluso con los decanos mismos, estáis aquí y vais a hacer esto que, si lo hubiéramos pensado de otra manera, lo podríamos llamar, o podríamos haber pedido a la vicerrectora de docencia, que está aquí, como si fuera esto un programa de innovación en la docencia, ¿no? Podríamos habernos colado en tu vicerrectorado. Bueno, la iniciativa es novedosa, estamos carentes de actividades en común. Siempre recuerdo que el profesor Murillo Pulgarín tiene una idea que algún día seremos capaces de llevar a cabo. ¿Cómo es posible que no hagamos siempre el concierto de Navidad y una gran conferencia científica en la que los diversos campos científicos que representamos nos juntemos para hacer universidad, ¿no? Bueno, esto es también una forma de eso, ¿no? Y os agradezco a todos que me hayáis aguantado en esta iniciativa, que siempre es muy ambiciosa, para que, como todos los que vivís en la vida académica, sabéis, hay que apuntar muy alto para llegar a una cosa digna. No estamos en este Paraninfo, cuyo nombre no quiero recordar, muy llenos, porque esto está programado para hacerlo por la tarde. Pero aquí no hay orden ya. El señor obispo tenía que estar en Roma y por eso no iba a venir. Pero resulta que se ha tenido que quedar en Ciudad Real porque tenía en Malagón un lugar de Santa Teresa, y entonces no se ha podido ir a Roma. Y Federico Mayor, que tenía que estar aquí, se tiene que ir a Roma. Y además, en ambos casos, la responsabilidad es del Papa. El Papa hace un acto y llama al obispo, y el Papa llama... Claro. Entramos ya en la presentación. Y quiero agradecer muy especialmente también, antes de entrar en la presentación, a los que habéis aceptado venir para intentar exponer a los universitarios. No se va a acabar el día hoy, lo estamos grabando para poderlo trasladar dignamente como un documental y con vuestra presencia, para mostrar a la gente que se pueden hacer cosas. Me refiero a las ONGs. Las ONGs sois el driver de la solidaridad. Hay otros drivers que son más profesionales, son los sindicatos, que me alegra mucho que hayáis podido venir, por lo menos los dos intentabais hacerlo, y UGT y comisiones estáis. Esos drivers son muy importantes para la sociedad. Sindicatos quizá especializados en el trabajo decente, que tú has explicado muy bien, y las ONGs como recogedoras de todo aquello que es bueno en nosotros y es capaz de dárselo a los demás, más allá de la política, de ser buenos profesionales. Gracias a todos. Y a Federico Mayor, porque Federico Mayor es mayor. Y no podemos estar todo el día tirando de él de un lado para otro. Y hoy se ha montado en el AVE y ha parado 5. Por eso hemos venido un poquito retrasados. Cosa curiosa, desde el tiempo antiguo no se paraban los aves. Hace unos días una profesora extranjera que comíamos juntos en la cafetería de la facultad, que es el único sitio donde llegamos ya a estas alturas, me decía, ¿y a ti? Pensando que yo había tenido una vida interesante de conocimiento. ¿Quién es la persona que más te ha impresionado? Yo he conocido gente muy interesante, unas veces porque me lo merecía, diríamos, y otras veces porque como rector aparecía en sitios muchas veces en los que no debería de haber aparecido. Claro, la dije, hombre, a mí me impresiona mucho Obama y el Papa. Pero a Obama no le he visto nunca, ni siquiera le he dado la mano. Al Papa sí, pero tampoco he trabajado mucho, ¿no? Y cuando llegaba al despacho, a mí el que me ha impresionado
la dije por haber trabajado con él, por haber sido ayudante suyo, Federico Mayor Zaragoza. Así fue el asunto. ¿Y sabéis por qué? Soy de una ciudad donde se dice que al que no tiene afán se lo lleva la niebla. Esto se puede decir de otra manera menos barroca que como la hablamos los de Valladolid. Y es que hay que tener pasión por la vida. Y Federico Mayor Zaragoza, que antiguamente era un chico joven de Barcelona, nacido en el año 34, con lo cual los de ciencia siempre sabréis inmediatamente calcular la edad, los demás recurrir al teléfono. Es un hombre caracterizado por 3 pasiones. Conocemos gente que tiene una de esas pasiones, o incluso a veces 2, pero las 3 no, y os las voy a contar. Y con eso quedará el personaje presentado. En primer lugar, es un hombre apasionado por la ciencia. Es una de las cosas que más tomamos en serio en la universidad, es bioquímico. Y es de la escuela de bioquímicos que tiene que ver ni más ni menos con nuestro premio Nobel, que no tenemos mérito ninguno como país porque al premio Nobel en cuestión, don Severo Ochoa, le echamos de aquí y si su maestro, pariente de nuestro Negrín, no se escapa, acaban con él, como con el otro. La bioquímica. Los que ahora estáis con el asunto de las acreditaciones para intentar pasar de ayudante a doctor, a ver, ¿qué saber qué otra conclusión? Quedaros de piedra. Con 27 años sacó la cátedra de bioquímica de la Universidad de Granada. 27. Entonces, normalmente se sacaban a los 29, pero él ya iba anticipado. En Granada, que entonces era... Hoy hay universidades en todas partes, por fortuna, pero entonces había 4 universidades de fundamento. Y una de ellas era Granada. Y allí le vieron también que le hicieron rector inmediatamente, y fue un rector muy joven, incluso jovencísimo, que yo en esto me fijo, porque fue rector con 34 años, 2 menos que Villapalos. Y entonces, era la época de Franco, y los rectores también llevaban uniforme. Pero él era sospechoso, no se sabe si le nombraron por error, porque él tiene un pariente, que luego nos explicará quién es, que era un viejo republicano. Entonces, todos los que eran parientes republicanos eran sospechosos. Y de hecho era muy sospechoso, porque llevaba la contraria a todo el mundo, al ministro, a quien fuera. Y allí aprendió a desarrollar la segunda pasión, que es la pasión por la educación. No sin antes pasar de nuevo a la Universidad Autónoma, donde saca la cátedra en el año 72, participa en la creación y llega a ser el director del más importante centro de investigación que había en ese momento en España, que era el Centro de Biología Molecular, mixto con el CSIC, pasa vicepresidente del CSIC e incluso llegó a ser presidente, no me acuerdo si por algún accidente, pero no le fue mal seguro, porque imprimiría la pasión que le lleva. Esa pasión por la educación merece la pena ser destacada. Esta es la patria de don José Castillejo, Federico, el alma de la gestión de la Junta de Ampliación de Estudios. 40.000 jóvenes fueron enviados a estudiar en el extranjero. Eso fue tan espectacular que dio lugar a lo que llamamos la Edad de Plata de la ciencia y de la cultura española, que terminó como el Rosario de la Aurora. Pero Castillejo tendría que ser más nuestro héroe. Solo leer las cartas que cuando termina sus estudios de licenciatura escribe a sus hermanitas, 2 señoritas de Ciudad Real, que no habían salido como mucho, a Almagro habían salido. Y las escribe contándoles lo que ve en Zúrich, lo que hace en Alemania, el aprendizaje con los profesores en la universidad alemana. Es una maravilla. Y nos muestra lo terrible del destino nacional de llevar 30 años de retraso sobre casi todo. Hasta hace poco que creíamos que habíamos alcanzado el paraíso. Y el paraíso se nos ha caído encima. Pasión por la educación que le llevó, mezclado también, enhebrado con la otra pasión tercera, que es la política, a ser diputado
con Adolfo Suárez, la UCD, y hacer lo que llamamos la transición. Hay gente crítica con la transición. Yo a los críticos de la transición les digo que pongan ellos el número de muertos que tenía que haber habido y los nombres para que esa transición fuera una transición de verdad. Además de los 1000 que tuvimos en goteo, ¿cuántos más? ¿Y qué nombres? Aquello fue una tarea titánica, no porque los españoles nos hubiéramos vuelto buenos, sino porque había buenos españoles en unas partes y en otras que fueron capaces de ponerse de acuerdo en lo sustancial, que es la Constitución y el generar el espacio de tiempo más libre de cualquier miedo, que es un asunto que luego terminaré con él, y que disfrutamos todavía hoy, a pesar de que hay sus tensiones con cuestiones que siempre han estado. Y que decía Ortega que había que conllevarlas, aunque sea con la Guardia Civil, pero conllevarlas, ¿no? O sea, que hay que hacerlo. Esa época le llevó a ser el ministro de la creación de la ley de reforma universitaria, de la ley de creación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los que me conocen saben que les voy a decir la verdad. Ni yo era partidario de la creación de la ley. Recuerdo perfectamente ver salir a los diputados aquel día, la primera vez que no votaban de consenso. No hemos votado la creación de esa universidad. Y dije yo, pues me parece muy bien. Nadie creía en eso. Hasta el punto que luego, después de aprobarse la ley, que se aprueba justo al final de la legislatura, pues hay elecciones, gana el PSOE, y el PSOE tampoco quería poner en marcha la ley. Y tuvimos la suerte de que un personaje que a mí me impresiona mucho, pero tampoco tanto como Mayor Zaragoza, que era José Bono, pues consiguió desbloquear aquello y somos hoy una universidad. Federico, tú ya nos miras los rankings, pero estábamos bien. Ahora se notará la crisis, porque claro, llevamos este año pasado pues, sin proyectos de investigación y los anteriores con la mitad. Entonces eso se tiene que notar, sobre todo en todas esas ciencias duras que se miden y en un ordenador puedes saber si el investigador ha tenido una apoplejía o es que le han hecho vicerrector, que también puede haber sido por mí. Los efectos sobre el currículum son los mismos. Bueno, estamos en el número 20 de las universidades españolas y cuando nos crearon éramos los 48, en todos los parámetros, pero sobre todo en el que tú sabes valorar mejor, que es el de la investigación. Y en esa nueva categorización de las universidades que os pido a todos y le pido a los que mandáis en la universidad, que lo difundáis. El artículo de Paco Ruiz el otro día, explicando dónde estamos en el ranking de las famosas 1000 universidades del mundo. Cuando en esas 1000 universidades del mundo hay 100 que cobran 30 veces el presupuesto de nuestra universidad. Y estamos ahí, aunque sean 800. Pues es para darnos y sobre todo para exigir a nosotros mismos y a los que gobiernan, que no aflojen. Esto es como la pobreza, aparece en cuanto te descuidas. En cuanto recortas un poquito, te quedas generando caos. O sea que como creador, como madrino de la universidad, porque lo de padrino siempre tiene otra contextualización. Te lo agradecemos. La pasión por la política es noble siempre. Desconfiad de los que desprecian la política o la acción sindical. No confiéis en ellos. Sin políticos, aunque a veces nos defrauden alguno o algunos, no tendríamos vida social. Bueno, la tendríamos, pero la gobernarían los que tienen los medios directamente, sin intermediarios. Y entonces sería todo distinto. Bueno, no quiero saber cómo sería la financiación de las universidades en ese caso. La pasión política de Federico Mayor es la pasión por el trabajo por el bien común. Esto del bien común parecía una cosa de cura, señor obispo. Y resulta que hoy es el concepto básico de qué tipo de política, en el único sistema económico que existe en el mundo razonable, el lema de la política de todos, el bien común. Bueno, pues hay que recuperar ese asunto. Y ese bien común le llevó a esa experiencia de la transición, y hacer de España y del mundo es un lema que es muy bonito, seguramente lo repetirá. Hacer de España y del mundo el lugar de las 4 libertades.
Las 4 libertades se proclaman cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Aquí nosotros estábamos sosquinados, ¿no? Más nos valía no asomar la cabeza. Pero se proclamaron las 4 libertades. Libertad de opinión, libertad de religión y libertad para vivir libres de la opresión y del miedo. Esa es la política y la pasión de él, que además tuvo suerte y le llevó esa política a ser primero director general de la UNESCO, adjunto y luego titular. Mirad, cuando se va por el mundo y se va, por ejemplo, a Naciones Unidas, que es como si fuera un sitio, bueno, pues son varios sitios, ¿no? Y son todos unos edificios que, fijaros qué grande esto, pues lo multiplicáis por 10 y eso es un edificio de las Naciones Unidas, ¿no? Y va por los pasillos, y va todo el mundo como rebaños de hormigas siguiendo a su líder, hay 200 países, no sé qué, claro. Bueno, cuando yo he ido con Federico Mayor, todos esos filas de hormigas cambian de dirección y todos van a saludar a Federico Mayor. Esto no lo sabemos en España. Unos dicen que si es rojo, el otro que si no sé qué. ¿Sí? Y vas por el mundo y todo el mundo le quiere saludar, ¿no? Es así, no me he equivocado. Impresionante. Fijaros, antes había 2. Uno pasó al otro mundo. Y además a mí no me interesaba nada porque se dedicaba a lo del deporte, Samaranch. Pero los 2 españoles universales, pero uno por el fútbol y otro por progre. Que esto es lo importante, por esa política del bien común. Y ahí estuvo años suficientes como para ver la guarida del demonio. La guarida del demonio es esa que Dante, en el anillo noveno, la pobreza, la miseria, la guerra, eso lo ha visto todo. Y eso yo creo que le trastornó y le transformó. Y le convirtió en un adalid de la paz. Y cuando vuelve de allí crea la Fundación de Cultura de Paz, que el presidente de la Diputación ha mencionado como un nicho de trabajo interesantísimo para muchas causas nobles, ¿no? Él consigue que las Naciones Unidas declaren la cultura de paz como una de las cosas sistemáticas que aborda Naciones Unidas una vez al año, ¿no? Y le llaman, como el Papa. Me quedan 2 tareas nobilísimas. Una, ya sabéis que cuando se produce el 11 de septiembre, el atentado a las Torres Gemelas, pues había 2 actitudes. Una, tirar la bomba atómica sobre todos los países árabes, que es una solución, ¿no? Parcial, por lo menos. Y la otra, establecer un diálogo. Y no soy yo quien vaya a defender aquí ahora a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero el otro día veía yo a 4 ministros del gobierno actual con la delegación de Naciones Unidas en Madrid, en el Pardo, saludando al rey. Y dije yo, anda, pero si estos 4 eran los críticos de lo de las naciones de la Alianza de Civilizaciones. Hoy es una política del mundo, de las pocas que hay, la Alianza de las Civilizaciones. ¿Y quién la puso en marcha? Pues él. Un poco insensato es para meterse en ese lío, pero la verdad es que consiguió que eso sea una realidad y hasta le ha reñido a Erdogan, que tampoco ha habido mucha gente que le haya reñido. Y cuando ya se acabó eso, porque ya estaba en marcha y a él le gusta poner la pasión para que se creen las cosas y funcionen, le pidió José Luis Rodríguez Zapatero que presidiera una comisión de exministros y expresidentes de gobierno, la verdad que la inmensa mayoría mujeres, o sea que eso estaba muy bien también, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Y ha sido presidente de ella hasta la semana pasada, ¿no? Y eso pues ha sido muy importante porque eso es una cosa... Antes se ocupaban los italianos, ¿no? Pero los italianos se ocupan últimamente desde Berlusconi del derecho penal, pero al revés, de que no le persigan. Y entonces dejaron de... Y entonces España abrió un hueco ahí y no veáis lo difícil que es que España abra un hueco en ninguna parte. Pero si en cuanto abrimos un hueco nos dicen que como si viviéramos en época de Franco. Fijaros lo que han dicho después de las escenas estas que son tibias comparadas con la de los Mossos un año antes, ¿no? Pero en el mundo es muy difícil, porque han tenido mucho éxito los malos. Y entonces, claro, la transición, la democracia, mal asunto. Bueno, él ha sido una de nuestras banderas y hay que cuidarle a él y a su fundación. De manera que todo lo que se haga por eso, bueno.
De manera que aquí tenéis por qué es una persona que merece inaugurar estas jornadas, merece ser escuchada, y no yo, que llevo hablando demasiado tiempo, pero seguramente la semilla que él siembre fructificará después de esta presentación mejor. Y te agradecemos tu obra como creador, con su majestad el rey de la época, actualmente emérito como tú, en la creación de esta universidad, y que todavía nos vengas a visitar y a regalarnos tus palabras. Hace unos años publiqué un blog en el que reproducía una viñeta formidable de Forges y decía: hay veces que una viñeta vale más que 100 sermones. Y al cabo se lo envié a Forges, lógicamente una copia, y recibí rápidamente un escrito del autor de Forges diciéndome: muchas gracias, Federico, lo pongo en mi egoteca. Pues bien, ya comprenderán ustedes que después de lo que acaba de decir mi amigo, mi muy distinguido amigo, Luis Arroyo Zapatero, pues yo estoy encantado. Y claro, todo eso lo voy a trasladar rápidamente a mi egoteca, porque la verdad es que ahora, cuando me ha dado la palabra la vicerrectora, he pensado: hombre, qué pena, porque me lo estaba pasando la mar de bien. Me estaba diciendo una cantidad de cosas, lógicamente exageradas por la amistad y admiración recíproca que nos une. Y también quiero decirles que después de haber escuchado a la vicerrectora en sus palabras de introducción, y de haber escuchado al presidente de la Diputación, y de haber escuchado a la alcaldesa, y de haber escuchado al rector, la verdad es que, se lo digo con toda sinceridad, me queda poco que añadir, porque todos ellos han hablado muy bien, primero, de cuál es el objetivo fundamental de estas jornadas, y segundo, de cuáles son las medidas que deben adoptarse ahora. Y quiero decirles que también se ha mencionado algo en relación a la Universidad de Castilla-La Mancha y ha hecho referencia a estos rankings, a estos tremendos rankings, que normalmente vienen de instituciones cuyos parámetros son absolutamente economicistas. Les digo esto porque me enfada mucho que después de tener durante muchos años, en España hemos tenido unos pedagogos formidables, empezando por don Giner de los Ríos, don Francisco Giner de los Ríos, siguiendo por el propio hermano de mi abuela, don Marcelino Domingo, y después ya de más cerca hemos tenido, y hoy tenemos una de la Cortina, tenemos una Alejandro Tiana, tenemos gente muy buena. Pensar que de momento los parámetros que quieren incorporar a nuestro sistema educativo son los que facilita PISA, que es el reflejo de una organización económica. A mí no me parece mal que también entren parámetros de consumo y de orden digital, etcétera, etcétera, y de capacitación. Pero no se puede distinguir educación con capacitación. Ni se puede confundir conocimiento con información. Ni se puede confundir información con noticia. No puede ser. No puede ser que consideremos que la educación depende si se sabe inglés o si se sabe matemáticas. Uno puede saber muchas matemáticas y puede saber mucho inglés y ser un perfecto maleducado. La educación es precisamente, y yo creo que es una definición muy buena, porque es una definición que está hecha al final de una guerra terrible, una guerra inmisericorde, una guerra en la que se utilizaron todos los más abominables métodos de exterminio. Y al final de aquella guerra, con aquella tensión humana
Se dice, no, tenemos que crear un sistema multilateral, democrático, las Naciones Unidas, y tenemos sobre todo que tener, y es por eso que se crea inmediatamente después de las Naciones Unidas en San Francisco, en el año 45 se crea la UNESCO, y se dice es que tenemos que pensar en que debemos evitar la guerra. ¿Y quién debe hacer que se evite la guerra? Lo deben hacer nosotros los pueblos. Fíjense ustedes que en realidad si somos capaces de volver a revisar por qué en un momento determinado se dice educación es el proceso que lleva a seres humanos libres y responsables. Esto es lo que dice el artículo 1 de la Constitución de la UNESCO. Libres y responsables. La libertad es el gran don. La libertad es el gran don divino a unos seres, son los seres humanos, que a diferencia de los otros son capaces de reflexionar, son capaces de imaginar, son capaces de anticiparse, son capaces de innovar, son capaces de crear. Cada ser humano es un creador y puede inventar, debe inventar su propio futuro y debe diseñar su comportamiento cotidiano. Cada ser humano, esta es nuestra esperanza, cada ser humano puede crear y puede contribuir a la creación, a la invención de un futuro distinto y de una manera de proceder distinta. Y por eso les digo que cuando se habla de seres humanos libres y responsables, esto se aplica también a la enseñanza superior. ¿Qué significa? Pues que la educación superior es aquella que logra a nivel superior hacer seres libres y responsables. Y esto es lo que tendrían que reflejar en estos rankings de las universidades y no los parámetros que hoy hace que, efectivamente, son universidades excelentes. Son universidades excelentes. 16 universidades en los Estados Unidos, magníficas universidades. ¿Y el resto? ¿Ustedes han pensado en las universidades que existen en los Estados Unidos? Casi 2.000 universidades. ¿Han oído ustedes hablar de ellas? ¿Saben ustedes algo de ellas? Y en cuanto a la educación de base, ustedes saben que hay muchos estados, desgraciadamente, todos ellos con gobernadores del Partido Republicano, que nunca ha querido el multilateralismo ni nunca ha querido la democracia. Pero en estos estados es obligatorio para los maestros explicar el creacionismo. Fíjense ustedes qué disparate. Lo digo porque cuando hablamos de ranking, a partir de ahora a ver si somos un poco más serios y decimos, no, este ranking no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es saber en qué medida estamos en la educación superior formando a seres libres y responsables. Es decir, a seres educados. Es decir, a seres que actuarán en virtud de sus propias reflexiones, en virtud de sus cavilaciones, y no nunca más al dictado de nadie, ni por dogmas, ni por fanatismo, ni por que estoy muy preocupado. Esto es de las cosas que ayer, viendo la televisión, había muchas cosas, ya pueden ustedes comprender, que me preocupaban de manera inmediata, empezando por los incendios en Galicia. Pero después de momento uno piensa, ¿y los rebrotes que empieza a tener el fanatismo, el determinismo? ¿Y los rebrotes que estamos viendo otra vez fascismo, otra vez nazismo, otra vez estamos dándonos cuenta del supremacismo que implica el que haya un presidente en los Estados Unidos que piensa que los anglosajones son superiores a los latinos y a los africanos o a los afrodescendientes? ¡Qué disparate! Es que es tremendo pensar que hoy hay alguien que puede decir America First y que al decir esto considere que hay una descendencia anglosajona en los Estados Unidos que tiene una supremacía intelectual y biológica frente a los demás.
Pero qué disparate. Ahora, ojo, que esto después produce muchas víctimas. No nos olvidemos de cuando en el año 1933 hubo un alemán muy reconocido que tenía un bigote característico, se llamaba Adolf Hitler, que escribió en su obra Mein Kampf, Mi lucha, escribió: la raza aria es superior a la raza judía. Ya saben el resultado, terrible, millones de víctimas. Y hubo un líder italiano que constituyó unos facios, que al principio no estaba mal, unos grupos, pero de momento dijo: los romanos somos superiores. Ya saben lo que pasó con el fascismo. Y más allá, mucho más allá, al este, había un emperador bajito, se llamaba Hirohito, y era del Imperio del Sol Naciente. Y pensó lo mismo, pensó: los japoneses somos superiores a los que habitan en Manchuria, a los que habitan en China, a los que habitan en Indochina, somos superiores. Y siguió un plan perverso, el plan Tanaka, que desde el año 34 se proponía demostrar que los japoneses iban primero a predominar en Asia y después iban a intentar hacer lo mismo con los Estados Unidos. Ya saben ustedes lo que hicieron en Pearl Harbor. Y la gente era capaz de morir por ellos, era capaz de inmolarse por su emperador o por Hitler o por Mussolini. Les digo todo eso para que veamos exactamente qué es lo que tenemos que pensar cuando hablamos de universidad. Cuando hablamos de universidad tenemos que decir: lo más importante es pensar qué maravilla cada ser humano. Y esto es lo que tenemos, lo primero que tenemos que decir es esto: todos los seres humanos iguales en dignidad. Esta es la base de los derechos humanos. Cuando tanto se habla de los derechos, de que tengo derechos, no. El primer derecho, y esto lo dice muy bien esta Constitución que yo les decía, producida en este estado de tensión humana. Ilya Prigozhin, el premio Nobel de Química, decía que solo lo que se crea y escribe en situaciones de gran tensión humana es algo extraordinario. Pues es esto. Esto se escribe en un momento. Archibald MacLeish, Eleonora Roosevelt, René Cassin, toda esta gente escribe en un momento de esta gran tensión y dicen: no, lo más importante es la igual dignidad. Todos los seres humanos iguales en dignidad, sea hombre o mujer. Miren ustedes si han tardado en reconocerlo. Sea hombre o mujer, sea de un color de piel u otro. Miren ustedes si han tardado. Miren ustedes si seguimos todavía ahora con líderes que piensan que no, que piensan que la señora Le Pen, piensan que los magrebíes, claro, que son distintos, no son franceses, ¿no? Pues todo eso nos tiene que llevar a la reflexión y nos tiene que llevar a actuar como nos recuerda la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas. Es la que tiene la solución. Pensémoslo ahora y volvamos a querer entre todos un multilateralismo democrático. Ahora no lo tenemos, ya lo ven ustedes, el multilateralismo poco a poco lo han ido diluyendo y el señor Reagan y la señora Thatcher en la década de los 80, cuando vieron que ya gracias a un genial intérprete ciudadano de la Unión Soviética llamado Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que fue capaz sin una gota de sangre, cuando Reagan hablaba de la guerra de las galaxias, sin una gota de sangre, convirtió la Unión Soviética en la Commonwealth of Independent States, en la comunidad de estados independientes. Y cuando esta gran transformación se producía, y había otro gran personaje que se llamaba Nelson Mandela, que después de 27 años de cárcel, yo lo visité cuando llevaba ya 26 en Robben Island, la isla de las serpientes, cerca
de la ciudad del Cabo. ¡Qué desastre! Pensar que aquel ser humano formidable estaba 27 años. Solo por tener la piel morena, este era su único delito. Y aquel ser, cuando sale de la cárcel, en lugar de decir, y ahora por ello, ahora venganza, como ustedes saben, comete otro prodigio inesperado, y en unos meses fue capaz de superar la forma más terrible de racismo, que era la apartheid racial de Sudáfrica. Bueno, pues estábamos en un momento, como ustedes ven, formidable. Se acababa aquel espacio de silencio y de oprobio que era la Unión Soviética. Se acababa el racismo en Sudáfrica. Todos los seres humanos iguales en dignidad. Esta es la gran proclama de Nelson Mandela. Y sin embargo, en aquel momento, el señor Reagan y la señora Thatcher, pues en lugar de reconocer que si un sistema basado en la igualdad, pero que se había olvidado de la libertad, restablece la normalidad, ellos, basados en la libertad, pero que desde siempre se han olvidado de la igualdad, hubieran podido hacer lo mismo. Y no fue así, como ustedes saben. Al contrario, marginaron a las Naciones Unidas, las sustituyeron por unos grupos que todavía estamos aceptando. Pero ¿cómo puede ser que hayamos aceptado, que el mundo haya aceptado, que en lugar de 196 países que hoy son los que integran las Naciones Unidas, nos gobiernen 6? Porque lo que hicieron el señor Reagan y la señora Thatcher es crear el G6, lo primero. Y después Canadá, el G7, después la Federación Rusa, G8, y después ya, claro, la gran concesión por la crisis y por todo lo que acababan de hacer, la invasión de Irak. Qué terrible pensar que todo esto se ha autorizado y se ha hecho sin el permiso precisamente de las Naciones Unidas. Han sido acciones que se han llevado únicamente por las ambiciones hegemónicas. ¡Qué terrible! Pues bien, lo cierto es que se llega al G20 y se dice, bueno, ahora ya estarán contentos. No, pero si hay 20 que mandan y que gobiernan, son los países más poderosos de la Tierra, ¿qué pasará con los 175 restantes? ¿Cómo puede ser que hayamos aceptado esta barbaridad? Bueno, pues lo que es cierto es que esto fue un invento del señor Reagan y la señora Thatcher, y que nos quedamos sin unas Naciones Unidas activas y nos quedamos sobre todo sin los valores. Sin los valores. Yo les decía antes que la educación es precisamente ser libre y responsable. La educación es tener como orientación, y así lo pone también la Constitución de la UNESCO, la humanidad será guiada por los principios democráticos. Son solo 4. La justicia es el primero. Cuando se habla de Estado de Derecho, ojo, hay que hablar de Estado de justicia o de leyes justas o de derecho justo, porque claro, también era un Estado de Derecho Weimar, o también era un Estado de Derecho o es un Estado de Derecho China. Ojo, son la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Solidaridad intelectual y moral, añade la Constitución de la UNESCO. Pues esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Tenemos que estar guiados por estos grandes principios democráticos, por estos valores, son valores éticos. Estos son los que tienen que guiar nuestro comportamiento cotidiano. Y en lugar de esto, ya lo ven, en lugar de esto, pues nosotros decidimos en un momento determinado que lo que importa no son los valores éticos, sino los bursátiles. Y estamos todo el día preocupados si sube no sé qué o si va. Y nos damos cuenta de que poco a poco la brecha social se ha ampliado de una manera absolutamente ya increíble. Es decir, que el número de pobres aumenta progresivamente y también aumenta el de multimillonarios. Lo que pasa es que, claro, son muy pocos multimillonarios y muchísimos pobres. Hasta tal punto de que Intermon Oxfam, en un informe que dieron hace ahora aproximadamente
me parece que son unos 12 o 14 meses, un año, un poco más, decían que solo 60 personas tienen una riqueza superior a la de la mitad de la humanidad, que son unos 3.400 millones de personas. No puede ser, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque hemos abandonado los principios éticos, los principios democráticos, que al principio fueron sobre los que el gran presidente Roosevelt, al final de aquella guerra terrible, dijo: ahora tenemos que hacer un sistema en el cual predomine la solidaridad. Y yo recuerdo, y lo recuerdo con emoción, que cuando iba a las Naciones Unidas, la palabra clave era la palabra compartir, partir con los demás. Tenemos que partir con los demás. Compartir, compadecer, convivir, vivir juntos. Esto es otra de las cosas que forma parte del sistema educativo, que es lo que debería constituir el meollo del sistema educativo. Lo dijo la Comisión Jacques Delors, que yo tuve el honor de crear precisamente en el año 92, y se lo dije al presidente Jacques Delors. Le dije: a mí me interesa que usted reúna a todos, educadores musulmanes, educadores budistas, educadores animistas, educadores confucianistas, educadores de todo el mundo, y que digan cuáles son los grandes principios de una persona educada, una persona libre y responsable. Ya saben, dijeron, hay que aprender a ser. Lo primero que tenemos que aprender es a ser humanos. ¡Qué maravilla! Ustedes no saben lo que es que tengamos estos dones divinos, la creatividad. Somos capaces de crear. Ser libres, ser libres. Nadie debe influir en nuestras decisiones. Las tenemos que adoptar libremente. Y después tenemos que actuar responsablemente. Todo eso es lo que el señor Delors, después de presidir esta comisión, dijo: aprender a ser, aprender a conocer, no aprender a informarse. Ojo con las paletas, que están muy bien que uno se informe rápidamente de lo que acaece, está muy bien, pero información no es conocimiento. El conocimiento es la información una vez la pensamos, la reflexionamos, la incorporamos a nuestro comportamiento cotidiano. Esto es conocimiento. Lo demás es información. La información puede ser tan fugaz como que miramos de momento, decimos tal, y al cabo de 5 minutos ya no nos acordamos. Ni nos acordamos siquiera de que nos había interesado esta información. Ojo con confundir conocimiento con información. Por tanto, aprender a ser, aprender a conocer. Si ya conocemos, podemos hacer, hay que aplicar el conocimiento. Y por último, muy importante, dice, aprender, que yo creo que es algo que hoy es especialmente relevante, a vivir juntos, aprender a convivir. Y por eso nos impresionaba mucho a Luis Arroyo, a este maravilloso profesor y promotor, él no lo ha dicho, pero todo eso que ha mencionado, que yo he estado hasta hace unos días de presidente de la Comisión contra la Pena de Muerte, teníamos siempre la red académica contra la pena de muerte que ha creado él, y esto él no lo dice, pero yo se lo devuelvo para que él también lo ponga en su egoteca en este caso, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que cuando uno analiza qué es lo que ha pasado, por qué en estos momentos nos encontramos con esta confusión conceptual a escala mundial, por qué nos encontramos en que es muy difícil el que sepamos distinguir entre conocimiento e información y entre información y noticia. Ojo, que muchas veces decimos, no, tengo una buena información. No, tienes una buena noticia. Y en el momento en que uno traslada la noticia a información, se equivoca, porque la noticia, por su propia esencia, es una información porque es un suceso que no es habitual.
que es insólito, que es extraordinario. Y a nosotros lo que nos interesa es conocer la realidad. Si no conocemos la realidad en profundidad, no la podremos transformar en profundidad. Y por tanto, para conocer la realidad en profundidad, no nos podemos guiar por la información de lo extraordinario de la noticia. Y la mayor parte de los llamados informativos son noticieros. No nos dicen más que todo aquello que extraordinario que ha pasado. Y nos dicen, y estos profesores que han abusado. Y toda la gente ya se cree que todos los profesores están... Porque claro, hablan de la noticia, hablan de un hecho insólito, no habitual, extraordinario. Y nosotros lo incorporamos como si fuera ya una información. Y era una noticia. Y lo que tenemos que hacer es saber, cerrar los ojos y decir, bueno, vamos a ver, ¿cuántos maestros hay en España? ¿Cuántos profesores? ¿Cuántos docentes en su conjunto? Pues hay más de 850.000. Ah, bueno, entonces ya tenemos que mirar a ver qué es lo que representa realmente el que aquella noticia pueda tener una ampliación que le dé una importancia real a lo que nosotros ya concluíamos inmediatamente. Mira cómo está el sistema educativo español. Pues lo tenemos que mirar con calma. Y después tenemos que decir, ¿y cuántos alumnos hay en España en los distintos grados? Pues hay más de 10 millones. Todo eso lo estoy diciendo para que sepamos muy bien, queridos amigos, que tenemos que siempre, lo decía Bernard Long, el que fue premio Nobel de la Paz en el año 1985, decía, tenemos que cerrar los ojos cuando tenemos una noticia y mirar en qué medida representa o no representa la realidad. Es solo lo que iluminan, decía él, los focos de la comunicación. Entonces la comunicación nos ilumina solo una parte muy pequeña del conjunto. Y él decía, cerremos los ojos y tenemos que ver no solo lo visible porque lo iluminan los focos de la noticia, sino que tenemos que cerrar los ojos y ver el conjunto de lo invisible. Y entonces sí, al ver lo invisible, decía él, seremos capaces de hacer lo imposible. Esto es fundamental, que tengamos el conocimiento, y esto hay que decirlo especialmente en las universidades. Ojo con dejarnos guiar exclusivamente por la noticia, tenemos que incorporar el conocimiento basado en información, es decir, en algo que sea realmente lo que trasluzca el conjunto de una realidad y no solo una parte muy pequeña. Digo todo eso, queridos amigos, porque creo que es muy importante que hoy tengamos la posibilidad de tener una reacción de conciencia personal y colectiva frente a la vergüenza de esta brecha social que lleva a que haya tantísima gente en el mundo que esté viviendo en la pobreza más atroz, en la pobreza más extrema. Y para eso, para que tengamos esta conciencia social, tenemos, como les decía, volver a restablecer los valores. Tenemos que perder el miedo. Lo decía antes Luis Arroyo, para mí es de los temas más importantes. Miren ustedes, si ha sido importante el miedo en las civilizaciones que han llegado hasta ahora, hasta la nuestra, y por eso a veces les pedimos demasiado, porque no hay que olvidar, y eso ha sido también mi juventud, no hay que olvidar que la gente, el 98% de la gente, hasta hace tan solo 25 o 30 años, nacía, vivía y moría en 50 kilómetros cuadrados. ¿Sí o no? Esto era todo. Se acabó. La mayor parte de la gente, la inmensa mayoría de la gente, era silenciosa. Claro, ¿qué iba a decir? No tenía información de lo que pasaba más allá de su entorno, hasta que no hubo la tecnología digital o los transistores un poco antes. Nosotros no sabíamos lo que pasaba, no teníamos ni idea de lo que pasaba en el mundo en nuestra juventud. No teníamos ni idea, no sabíamos nada de lo que pasaba.
Yo recuerdo que cuando a mí me enseñaban, estando todavía en Barcelona, una fotografía del Papa Pío XII y me decían, mira, este es el Papa Pío XII, está en Roma. Y la respuesta era, qué lejos. Claro, porque es que era lo único que Roma ya estaba lejísimo. Yo cuando tenía 20 años, ahora resulta que a los 20 años ya todo el mundo conoce todo. Pues yo únicamente había estado en Andorra. Y además les puedo a ustedes asegurar que no era con ningún otro motivo más que es que era el extranjero. Y se había acabado. Se iba a Andorra y se volvía y punto. Y esta era la gran excursión, cuando uno ya tenía casi 18 años, por favor. Pensemos, por tanto, que es verdad que la gente ha sido obediente, silenciosa, que ha aceptado todo lo que le han dicho. ¿Por qué? Pues porque vivía y moría en estos pequeños kilómetros cuadrados y se ha acabado. Y así eran las vidas del 90 y tantos % de la gente en el mundo. Y de pronto hemos tenido la suerte de que se ha abierto esta perspectiva. Hemos tenido la suerte de que por fin hemos podido escuchar y saber y leer lo que está pasando en todo el mundo. Y nos hemos hecho ciudadanos del mundo, aunque hay algunos que quieren ser ciudadanos de pequeñas parcelitas de tal, pero tenemos ya la posibilidad de ser ciudadanos del mundo. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que pasa en todo el mundo. Y los problemas de un lugar concreto son problemas globales. Ya no existen problemas parciales. Hay en tantos temas en que ya dependemos, y lo sabemos, el cambio climático, puede uno estar en un lugar o en otro, pero el cambio climático es un cambio global y las amenazas son globales. Y por tanto tenemos que ser ciudadanos del mundo. Y hoy ya podemos serlo. Pero además y sobre todo ya podemos expresarnos. Ya podemos decir que sí o que no, porque podemos manejar. Esto ha sido realmente. Es la nueva era. Es que estamos en una nueva era y no queremos enterarnos. Queremos seguir igual que antes, con el mismo concepto de trabajo, con el mismo concepto de seguridad, con el mismo concepto. Todo igual que antes. Y no. Da la casualidad de que hace 25 o 30 años han pasado cosas inmensas. Y es que los ciudadanos están enterados de que los ciudadanos pueden expresarse y sobre todo, y esto yo lo repito y lo repito porque para mí fue muy importante, sobre todo la mujer. La mujer no pintaba nada. Solo de vez en cuando, por razones dinásticas o así, llegaba al poder y entonces era lógico, ejercía el poder de manera mimética con el hombre porque era el único que desde el origen de los tiempos ha mandado. Vamos a decir la verdad. Aquí no hemos dejado nunca que la mujer en casa para la costura y para la cocina. Eso sí, cuando hay que representar a la cocina o a la costura, entonces vienen los grandes costureros, los grandes cocineros, y las cocineras y las costureras se quedan de nuevo en su casa. Y esto ha sido así hasta hace muy poco tiempo. Cuando yo, y también se lo contaba un día a mi amigo Luis Arroyo, cuando yo en el año 67 pongo en marcha lo que ahora se llama la prueba del talón, estas pruebas que se hacen a los niños recién nacidos y tal, pero al mismo tiempo digo, bueno, esto ya está en marcha, ya funciona, me voy a dedicar ahora a la anoxia del cerebro de los niños recién nacidos. Y cuando digo, voy a confiarle este gran programa a una persona, y pensé en una mujer. Entonces había pocas mujeres en los cursos de bioquímica, pero pensé en una de ellas que acababa de ser doctora, me gustó muchísimo su manera de hacer y de actuar, se lo propuse, se llama, ahora ya está jubilada, la profesora Magdalena Ugarte, y dije, se encarga usted de este proyecto. Les tengo que decir que vinieron mucha gente, más muy bien intencionados, colegas, a decirme, esto, profesor mayor, ¿le encarga usted a una mujer un proyecto tan importante? Claro, es que era verdad, no había en aquel momento, y esto lo representaba la propia proporción de alumnas en las universidades, no había en aquel momento, ¿cómo puede ser que una cosa importante se la encargue a una mujer? Pues bien, esto que les comentaba que me dijo Nelson Mandela
en el año 1996, en Pretoria. Fue una de las veces que le fui a visitar, y era en aquel momento presidente, fíjense ustedes, de la cárcel a la presidencia. ¡Qué maravilla! Bueno, y le dije, mire, que estoy muy preocupado porque me doy cuenta de que eso de pasar de la cultura de guerra, la cultura de guerra desde el origen de los tiempos, porque como siempre han mandado hombres, siempre han dicho, si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra, prepara la guerra, prepara. Ahora mismo estamos preparando la guerra, claro, y nosotros además inmediatamente. Ha ido nuestra ministra a decirle, sí, al Pentágono, que vamos a aumentar las inversiones en defensa. Si quieres la paz, prepara la guerra. Pues cuando yo le dije, mire, es que me doy cuenta de que cuando yo propongo pasar de la fuerza a la palabra, pasar de la cultura de guerra, de preparar la guerra, a preparar la paz, me doy cuenta de que esto es prácticamente imposible. Y es cuando el presidente Nelson Mandela me dijo, mire, es que hasta ahora todo el poder ha estado siempre en manos de los hombres. Pero ahora, poco a poco, ya las mujeres irán estando en el escenario del poder, ya serán alcaldesas, ya tendremos a las mujeres en los parlamentos, ya empezarán a tener un papel importante en la toma de decisiones. Ya estarán en las universidades, ya estarán. La mujer pasará a ser todos los seres humanos iguales en dignidad. Y me dijo algo que me pareció fenomenal. Me dijo, no se preocupe, es cuestión de unos pocos años. Me dijo, women is the cornerstone of the new era. La mujer es la piedra angular de la nueva era. Y añadió, ¿por qué? Pues porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la violencia. El hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Y tenemos que pensar que esto es verdad. Ha sido así en la historia, ha sido así. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y ahora ha llegado el momento en que digamos que basta. Ahora ya ha llegado el momento en que ya podemos. Claro, éramos silenciosos, obedientes, estábamos. Fíjense ustedes hasta qué punto, y esto para mí ha sido muy importante, hasta el punto de que he escrito un libro que se llama Donde no habita el miedo, porque lo escribí con María Novo, porque es que es verdad. El primer párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice, estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. ¡Qué maravilla! Liberar a la humanidad del miedo. Tenemos que liberarnos del miedo, porque ahora sí, ahora ya podemos expresarnos, ya sabemos que la mujer también está y debe estar en iguales condiciones que el hombre, que todos los seres humanos somos iguales en dignidad. Y estos son los principios que tenemos que mantener, y tenemos que decir a los principios y a los valores bursátiles que los dejamos en un segundo plano. Claro, de los que nos interesan, sobre todo, ha habido en la historia, ha habido una serie de religiones, sobre todo la cristiana, que ha dicho, ojo, que el amor es la solución a los grandes problemas, que lo que tenemos que hacer es no solo compadecer y compartir, ser solidarios, sino que lo que tenemos que hacer es desvivirnos por los demás. ¿Por qué? Pues porque todos somos iguales, todos estamos en la misma barca. Y por eso, queridos amigos, cuando uno piensa que el neoliberalismo ha convertido a Europa, que era una especie de avanzadilla en la interpretación precisamente intelectual y de responsabilidad y de creatividad del mundo, y además era generosa, porque se decía, hay que ayudar a los que más lo necesitan, y de esta manera no habrá flujos de migrantes, y de esta manera las cosas procederán de otra manera. En lugar de esto, ya ven lo que hemos hecho. Progresivamente hemos primero disminuido nuestras ayudas al desarrollo, después las hemos eliminado. Es que el año 2010
En España se llegó al 0,51% del Producto Interior en ayuda al desarrollo. Por esto se llamó al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Cooperare, trabajar juntos. Pues ya ven, lo hemos ido quitando y ahora ya estamos en menos del 0,1. ¿Pero qué es eso? Ah, pero para un banco, sí, para un banco hay rápidamente 23.000 millones de euros. Pero cuando tenemos que recoger dinero para dar la acogida, que es un derecho que tienen a ser acogidos los refugiados y un deber nuestro de acogerlos, entonces no tenemos dinero. Y cuando recibimos a los inmigrantes, decimos, ¿cómo vienen tantos? ¿Pero qué es eso? Y vienen porque es que se mueren de hambre en sus lugares de origen. Y desde hace tantísimos años, cuando yo he estado en las Naciones Unidas y después en la UNESCO, la primera obligación era ayudar a los países más menesterosos, precisamente para que pudieran vivir dignamente en sus países de origen. Y educarlos de tal manera, ayudarles a la educación. Muchas veces ellos sabían de educación mucho más que nosotros, por cierto. Nosotros a veces hemos tenido muchos saberes, pero muy poca sabiduría. Bueno, pero lo que es cierto es que Europa, esta Europa, que estaba en la vanguardia de lo que debía ser la nueva era, fíjense ustedes, no sé si habrán tenido ocasión de leer la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Si no la han podido tener hasta ahora, les recomiendo que la lean. Es una maravilla, una maravilla. El año 2000 se escribió precisamente para entrar en el año 2000 diciendo tenemos referentes, que nadie diga, es que no sabemos, es que estamos desconcertados. No, señor, tenemos unos documentos fantásticos. La Carta de la Tierra es otro documento formidable, formidable, del año 2000 también. Y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se empieza precisamente diciendo, artículo primero, la igual dignidad. Todos los seres humanos iguales en dignidad. Artículo segundo, el derecho a la vida. Y en el derecho a la vida, precisamente, y esto lo sabe muy bien don Luis Arroyo, se prohíbe la ejecución y la pena de muerte. Pero lo digo porque realmente son unos documentos muy esclarecedores y que dicen, no, ahora ya no tenemos miedo. Ahora ya los ciudadanos ya podemos poner en práctica esta primera fase que yo les comentaba de las Naciones Unidas, que empieza diciendo nosotros los pueblos. Fíjense ustedes qué maravilla. Nosotros los pueblos no habla del Estado ni de los gobiernos. Nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Y ahora tenemos que decir, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de tener que vivir tanto desde un punto de vista conceptual, un punto de vista de valores, un punto de vista de dignidad humana, un punto de vista de valores auténticos, pero sobre todo también de una serie de procesos que son procesos potencialmente irreversibles y pueden hacer que dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo con una habitabilidad deteriorada y nosotros tan campantes. Nosotros aquí a ver qué dicen ahora los que tenemos que comprar, qué nos tienen que decir. Necesitamos recapacitar. Yo encuentro que hoy, y precisamente cuando me habló Luis de este magnífico curso sobre la pobreza, yo tengo que felicitar, ya lo han hecho anteriormente, por eso decía que yo en realidad podría haberme unido a lo que han dicho y decir, bueno, pues ahora ya sigo escuchando los piropos de Luis Arroyo. Pero es que es verdad, es que tenemos las ONGs, tenemos unos sindicatos que están a favor de esta acción social, pero no puede ser. No puede ser porque todos están muy de acuerdo, pero después tenemos unos medios de comunicación. No puede ser. Los medios de comunicación no deben depender de nada, tienen que ser libres y responsables, y no lo son.
Había alguno que lo era y ya tampoco lo es. Antes ponía periódico independiente y ahora ya pone periódico global y se ha acabado. Y se ha acabado la independencia. No puede ser. No puede ser porque nos transmiten una serie de noticias que no son verdad y, por tanto, claro, hay mucha gente que con la mejor buena voluntad, pero está desconcertada, no sabe qué tiene que hacer, no se puede orientar en tal confusión. La gran periodista Soledad Gallego decía hace poco, y a mí esto me encantó, dice: la mayor parte de los medios sociales constituyen hoy un arma de distracción masiva. No hablaba de destrucción, sino de distracción. Estamos distraídos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que puede pasar? Bueno, pues no puede ser, amigos, que estemos distraídos. Tenemos que estar en estos momentos con esta conciencia personal y colectiva de que es tiempo de acción, de que es tiempo de que hablemos, de que es tiempo de que la sociedad civil se exprese, de que es tiempo de que utilicemos nuestra posibilidad del WhatsApp y del Instagram y de no sé cuántas cosas para expresar nuestros puntos de vista. Está muy bien que digamos: te espero a tomar café, te quiero mucho. Todo eso sigue estando muy bien. Pero no puede ser que hoy, cuando el señor Trump dice que no va a seguir los acuerdos de París, que han costado Dios y ayuda. Fíjense ustedes, hasta este Papa insólito que tenemos, que hace una encíclica ecológica y que dice: ojo, que la casa común puede deteriorarse, ojo, que mañana puede ser tarde. Después de todo eso, nosotros, tan campantes, nos cuesta llegar a los acuerdos de París en noviembre del 2015, créanme ustedes, se lo digo como científico, que además he trabajado mucho en este tema y desde hace muchos años, nos cuesta Dios y ayuda. Y al final dicen: bueno, pues ahora al menos ya hemos tomado unos acuerdos que pueden reconducir el cambio climático, que pueden hacer que, ya que nos hemos ya cargado el Ártico, al menos el Antártico, lo preservemos. Piensen ustedes que lo del Antártico sería todavía mucho peor que el Ártico, porque en el Ártico el hielo está sobre el mar, pero en el Antártico el hielo está sobre la tierra. Ya sería el colmo que también, y lo que implicaría en la subida del nivel del agua en el mar. Todo eso no puede ser que cuando nos lo dicen y tomamos esta determinación. Obama estuvo muy bien para los acuerdos de París, junto con el Papa Francisco. Y ahora llega este señor y dice: United States. ¿Pero qué es eso? Al día siguiente, nosotros los pueblos, como dice la Carta de las Naciones Unidas, tendríamos que poner en nuestros WhatsApp y en nuestros medios de comunicación: no. Señor presidente de los Estados Unidos, si usted no cumple con algo que puede afectar irreversiblemente a las generaciones venideras, con algo que puede afectar la calidad de la habitabilidad sobre la tierra, nosotros mañana dejaremos de comprar productos norteamericanos y procuraremos no ir a su país. Tiene que haber ya el momento en que nos unamos, no solo las voces, sino las manos y nuestra voluntad para decir lo que tenemos que hacer. Nosotros los pueblos. 1945 era prematuro. Nosotros los pueblos, después de todos estos años, ahora ya no lo es. Ahora sí que ya podemos decir: nosotros los pueblos hemos resuelto que esto no puede seguir de esta manera. Y como ya tenemos conciencia y ya somos personas mayores, ya no diremos: es que todo eso lo tenemos que hacer porque si quieres la paz prepara la guerra. No. Cuando alguien nos diga esto diremos: no. Yo insisto, porque para mí es algo que todos los días forma parte de mí, este amanecer en el que uno reflexiona qué va a hacer durante el día. Yo también repito muchas veces, y me gusta que esté aquí Luis Arroyo, aquella frase de esta mujer genial que es Rigoberta Menchú,
cuando terminó su discurso en la Universidad Autónoma de Madrid diciendo: perdona, amanecer, por no haberte recibido como mereces. Que no nos vuelvan a venir amaneceres en los que nosotros no sepamos recibir como se merece un nuevo día. La maravilla de tener un nuevo día para la acción. Y tenemos que decir, Es que es así. Es que estamos en un momento en que van a morir de hambre. Hoy, depende, hay veces que la FAO dice que un promedio de 20.000 personas, de 25.000, hasta de 40 ponen a veces, pero lo que es cierto es que miles de personas, miles, no unas cuantas, miles, van a morir hoy de hambre, la mayoría niñas y niños de 1 a 5 años de edad, al tiempo que vamos a invertir en gastos militares y en armamento 4.000 millones de dólares como mínimo. Y esto le ha parecido poco a Trump y ha dicho, tenemos que aumentar los gastos. Y no solo, fíjense ustedes, por eso se lo digo, que tenemos que decir que basta de G7 y de G8, que basta, que queremos unas Naciones Unidas fuertes, que queremos un sistema multilateral democrático, que queremos unos valores y no solo unos valores mercantiles. No puede ser que nosotros aceptemos que se gasten estas cantidades inmensas y que cuando el señor Trump dice hay que aumentar los gastos de defensa, al día siguiente todos vamos con... Sí, señor, muchas gracias. Hubo una indecencia adicional que quiero a ustedes manifestarles para que sepan exactamente cuál tiene que ser nuestra resolución. Se celebró en Roma hace 3 o 4 meses una reunión del G7. El día anterior ya se habían reunido en Madrid lo que se llaman las grandes potencias de Europa, se habían reunido Alemania, Francia, Italia y España, y habían acordado que iban efectivamente a subir para la defensa de Europa. Más aparatos, más aviones, más bombarderos, más escudos, misiles, antimisiles, todo esto. Y en Roma, al día siguiente, el G7 se reúne y no solo deciden aumentar los presupuestos de defensa, es decir, más de 4.000 millones, sino que, y esto es una vergüenza, y lo tenemos que tener presente, borran del orden del día los acuerdos de París y los acuerdos sobre objetivos de desarrollo sostenible. Esto no se puede tolerar. O sea, tenemos que tomar carta en el asunto. Nosotros los pueblos no podemos seguir callados viendo cómo estos señores que gobiernan ahora, aquí, allá y por todas partes, piensan que lo que tenemos que hacer es seguir incrementando el gasto militar y necesitamos un nuevo concepto de seguridad. ¿Por qué tanto respeto a las fronteras y a los territorios y los que viven dentro? Y la alimentación de los que viven dentro, y el agua, el acceso al agua, otro de los grandes problemas, y el acceso a servicios de salud, y el acceso a servicios de educación de calidad, y el cuidado del medio ambiente. No puede ser. Estas son las prioridades de las Naciones Unidas, pero como las hemos marginado y hemos estado todos de acuerdo en que aquí miremos a ver qué dice el G7, qué dice el G8. ¿Quieren que les diga la verdad? Pues ni el G7, ni el G8, ni el G20 existen. Existe el G2. Existen los Estados Unidos y China. Y ya está bien de que sigamos todos nosotros aceptando lo inaceptable. De todas las recomendaciones que me dio mi madre era una mujer muy inteligente, no había podido tener estudios, era formidable. Me dijo, la felicidad consiste en no aceptar lo que uno considera o juzga que es inaceptable. No lo aceptemos a partir de ahora. A partir de ahora tengamos consciente de que la alimentación, de que la pobreza extrema no debe tolerarse y tenemos los medios para no tolerarla. Pero claro, en el sistema actual estos medios se van por otro camino. Tiene que haber una rapidísima transición desde una economía basada en la especulación, basada en la deslocalización productiva. Si seguimos así, dentro de poco en España ya no se hará nada.
porque aquí teníamos fábricas de tejidos, teníamos fábricas y todo eso lo hemos trasladado para ganar un poco más, por codicia. Lo hemos trasladado a países donde no nos fijamos allí con los derechos laborales o humanos de toda aquella gente. Tenemos que hacer grandes transformaciones. Antes no podíamos. Hasta hace unos años no podíamos hacer. Éramos muchos hombres y pocas mujeres. Todos nosotros éramos silenciosos y obedientes porque no nos podíamos expresar ni sabíamos cómo conducirnos. Eso ha cambiado. Ha llegado el momento, y yo creo que por eso es tan oportuno este curso, estas jornadas en la Universidad de Castilla-La Mancha, porque ahora sí, ahora ya podemos reaccionar, ahora ya tenemos a la mujer con nosotros, ahora ya somos nosotros los pueblos los que tenemos que decir que basta y no guardar silencio. Yo tenía aquí, lo que pasa es que no quiero, tenía aquí algunos documentos, como antes ya les he mencionado, la Carta de la Tierra, la emergencia planetaria del presidente Obama y del Papa, la Carta de la Tierra, etc. Pero solo les mencionaré para terminar este pequeño, que además se lo dejo aquí. Se llama delito de silencio. Porque es verdad, consideré cuando hace algún tiempo vi que una nieta mía estaba allí en casa con entonces era un personal computer, un ordenador de estos personales pequeñito. Y le dije, ¿qué haces, Marta? Y me dijo, estoy chateando con un chico de Costa Rica. ¿Cómo? Esto, para una persona de mi edad y de mi trayectoria, era realmente esto darse cuenta de que ahora ya por fin ya no teníamos excusa. Ahora ya no podemos ser cómplices. Ahora ya no podemos decir, no, hay gente que pasa hambre, hay gente que muere, hay gente que tal. Y nosotros, a ver el fútbol, a decidir si Messi es mejor que Ronaldo o no. No, todo eso ahora necesita el ponerlo muy bien. Y fíjense, solo a ver si lo encuentro aquí muy rápidamente, fíjense cómo empieza la Carta de la Tierra. Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual la humanidad debe elegir su futuro. Pues miren, esto es lugar así. Ahora, por primera vez en la historia, ahora debemos elegir nuestro futuro. ¿Queremos que siga habiendo hambre? ¿Queremos que siga habiendo solo el cuidado con los ejércitos de nuestras fronteras? ¿Queremos que además de todo eso, lo que tiene que haber es justicia, lo que tiene que haber es libertad, lo que tiene que haber es igualdad, lo que tiene que haber es amor? Lo que tiene que haber es amor, lo que tiene que haber es desvivirse por los demás. Y esto no lo tenemos que hacer desde el silencio, como hemos hecho a veces de manera tan ejemplar durante tantos años. Ahora tenemos que decir no, ahora ya podemos unir nuestras voces. Y termino como termino este librito de delito de silencio. Delito de silencio. Tenemos que convertirnos en la voz de la gente silenciada, en la voz que denuncia, que proclama que el hombre no está en venta, que no forma parte del mercado, en la voz que llegue fuerte y alto a todos los rincones de la tierra, que nadie que sepa hablar siga callado, que todos los que puedan se unan a este grito. Muchas gracias.